Más de un tercio de los y las que redactará la nueva Constitución son abogados electos por la ciudadanía. De ellos, solo 6 son constitucionalistas, entre ellos Constanza Juve, constituyente por el Distrito 11. Vamos a conocer sus propuestas, para eso nos acompaña Constanza. Muy buenos días, gracias por acompañarnos y felicitaciones por la elección y finalmente llegar a la Convención Constitucional. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por las felicitaciones y un gusto estar contigo hoy día en la mañana, con quienes también nos escuchan. A ver, hay varios temas, pero quiero comenzar un poco con la introducción que tomaba Constanza, y es algo que se ha ido repitiendo en términos de algunos sectores, algunas personas, lo he escuchado varias veces, sobre que está la idea de que los abogados y las abogadas deberían ser los más indicados para redactar la nueva Constitución, especialmente los que saben de la Constitución. Y aquí hay una diversidad bien rica en lo que va a ser esta Convención Constitucional. ¿De qué lado estás tú? ¿De que efectivamente lo técnico, lo especializado debe ser lo que prime en esta redacción, o más bien una mezcla de todas las distintas, no solamente cargos o profesiones, digamos, sino ideas que se dan ahí? Yo creo que naturalmente se va a dar la tendencia a que los abogados, especialmente los constitucionalistas, van a estar más bien inclinados a lo técnico, ¿cierto? A que quede bien redactada la ley, porque al final del día, esto es importante aclararlo y quizás dar esa señal a la ciudadanía de que la única misión que tiene la Convención Constitucional es redactar una nueva Constitución. Ese es el mandato, es un mandato muy, muy claro. Y lo que yo creo que va a terminar pasando es que naturalmente los abogados, y particularmente los abogados constitucionalistas, vamos a tender a ir a aquellas comisiones, si es que finalmente se terminan formando comisiones, porque eso va a depender del reglamento, relacionados con la armonización del texto, relacionados también con la técnica, ¿verdad?, constitucional en este caso, y creo que naturalmente se va a ir dando, pero eso es algo que todavía no lo podemos adelantar, porque lo primero que vamos a tener que hacer es elegir una mesa, presidente y vicepresidente de la convención, y luego empezar a redactar el reglamento. Y el procedimiento, obviamente, a mi juicio, condiciona el resultado. Pero me parece que va a haber una tendencia natural a irse a esa parte, ¿cierto?, a la parte técnica de la Constitución. Claro, porque aquí es bien importante algo, y creo que es clave dentro de las tantas claves que tiene la Convención Constitucional y su trabajo, de que, voy a decir una tontera, pero que se entienda bien, que la ley sea legal, es decir, que sea aplicable dentro de la normativa chilena, que la Constitución sea constitucional. Suena raro, pero efectivamente es parte importante, y lo técnico es clave justamente para que las distintas ideas, las distintas aspiraciones finalmente se puedan plasmar en una Constitución que va a tener un plebiscito de salida. Eso va a ser también muy importante, pero que efectivamente pueda convivir con la norma que existe actualmente, ¿no? Claro, yo creo que tú tocaste un tema que es muy importante, que en general a mí me lo preguntan mucho en las charlas, ¿ah? ¿Qué va a pasar con las leyes que hoy día están vigentes? Eso. ¿Cierto? Porque obviamente con una nueva constitución, una vez que se publique la nueva, y eso también es importante quizás aclararlo, la constitución actual, que establece a su vez las reglas de la convención, reglas generales obviamente, va a estar vigente hasta que se publique la nueva. Cuando se publica la nueva, se deroga completamente la actual. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con las leyes que hoy día están vigentes y que chocan con la Constitución nueva? Y de eso, los convencionales constituyentes también nos vamos a tener que hacer cargo en la Constitución, con normas transitorias, con maneras de armonizar, precisamente para evitar que exista una, comillas, debacle de las leyes que están vigentes si es que la Constitución queda muy distinta como está actualmente. Ahora, hay Pero algo eso es muy... algo de lo cual nos vamos a tener que hacer cargo Sí, en la convención. y eso va a ser todo un trabajo de ingeniería también, me imagino, ingeniería legal, podríamos decirlo. Pero también hay otro punto, hay varias normas vigentes que quieren ser cambiadas, y eso es parte también de la conversación que se va a dar en la Convención Constitucional. Sin duda, sin duda. O sea, van a haber discusiones que yo creo que van a ser... A ver, yo creo que aquí, si me adelanto un poquitito también, yo creo que van a haber quizás discusiones que van a ser como de principios o de visión de país, y otros que yo creo que no hay temas de principios necesariamente por medio. ¿A qué me refiero con eso? Que hay temas, por ejemplo, relacionados con los derechos sociales, donde está obviamente la discusión en relación con la seguridad social, las pensiones, la salud, la educación, pero hay temas como el régimen de gobierno, por ejemplo, que es muy importante, muy, muy importante, cómo se divide el poder, donde yo creo que va a ser quizás más fácil llegar a acuerdo, y tenemos que buscar el traje que mejor le queda a Chile para esos efectos, pero es muy, muy importante también. De hecho, la parte orgánica es la parte quizás más importante. Entonces, respecto a lo otro, me parece que van a haber visiones muy distintas y que obviamente van a chocar con las normas actuales. ¿Ah? Por ejemplo, la existencia de colegios particulares subvencionados, por ejemplo, el hecho de que existan privados, ¿cierto?, que puedan administrar pensiones, por ejemplo, o si solamente va a ser un sistema público, eso obviamente va a chocar con las leyes que actualmente están vigentes.
Ahora, quería que también me adelanto yo un poquito, Constanza, sobre Dale, el dale. tema del sistema, del traje. ¿Cuál crees tú que y va a ser tu idea con respecto al traje que tiene que tener la República, el sistema de gobierno, que es una discusión bien profunda, porque muchos dicen de tal forma, pero tiene implicancias, y tiene implicancias también en la realidad que se vive en Chile? Sin duda, o sea, yo creo, y esto lo he dicho también en otra oportunidad y creo que lo hemos conversado nosotros, Sí. yo creo que hay un tema del diseño institucional de cómo hoy día se generó una especie de parálisis institucional o gobierno dividido que influyó mucho en la crisis en la que estamos hoy día. O sea, tenemos un presidente con un Congreso que evidentemente no tiene mayoría por el sistema electoral y además se suma un elemento que son las elecciones conjuntas. Es decir, ¿qué significa eso? Que cada 4 años renovamos completamente la Cámara, la mitad del Senado y el presidente, ¿verdad?, también se elige por esos mismos 4 años. No existe ningún incentivo en un Congreso fragmentado y multipartidista colaborar con el presidente. Y esto lo hemos visto en este periodo presidencial. Tiene un factor, obviamente, que tiene que ver con el presidente Piñera, puede ser, pero cualquier presidente le habría sido muy difícil poder gobernar con estos 4 años con un sistema electoral como el que tenemos. Entonces, yo tomaría 3 temas que son importantes. Mantener quizá un régimen presidencial, a mí me encanta el parlamentarismo, lo he dicho en varias oportunidades, pero creo que al Chile no le hacen bien los Transantiago. Yo mantendría un presidencialismo atenuado con un sistema electoral distinto y evaluar el tema de las elecciones conjuntas. Yo creo que esos 3 elementos hay que tenerlos en cuenta y ninguno de ellos se puede mirar por separado, porque mirándolo por separado finalmente se termina generando una tormenta perfecta como la que hemos encontrado en este periodo presidencial. He escuchado mucho en estos días de que se habla de que el parlamentarismo va a aplicar como existe, como concepto en la Convención Constitucional. ¿Qué te parece esa idea? Porque aquí también hay una serie de inquietudes. ¿Cómo convive el Parlamento actual con la Convención Constitucional? Por ley, recordemos, por ley la Convención Constitucional tiene como objetivo, como misión, redactar una nueva Constitución. Sin embargo, hay algunos constituyentes que hablan de que justamente esto tiene que ir más allá y va a ser de las primeras discusiones que se van a tomar en la Convención. Sí, yo en ese sentido, yo apelaría, y me han preguntado harto también por el rol, por ejemplo, del presidente de la convención. ¿Ah? Ujú. Y inmediatamente empalmo con tu pregunta, Nicolás. Yo creo que necesitamos, la verdad, una mesa directiva que tenga claro las reglas del juego, ¿ah? Y que las aplique. O sea, hoy día la Constitución establece súper claramente cuál es la misión que tiene la Convención y separa completamente los roles del Congreso con el rol de la Convención. Entonces, yo esperaría, ¿verdad?, que la Convención Constitucional en verdad se dedique solo a redactar una nueva constitución. Primero porque tenemos poco tiempo y segundo porque ese es el mandato que se entregó en la Convención Constitucional y con esas reglas se votó el plebiscito de entrada y con esas reglas se eligieron a los convencionales constituyentes. Y por lo tanto, por otro lado, yo esperaría que el Congreso no renuncie a legislar, pero que no renuncie a legislar, me refiero a los temas sociales, en los temas de seguridad que hoy día están pendientes, pero que no se meta con la Convención Constitucional. O sea, que finalmente cada uno se dedique a su pega, pastelero a tus pasteles, finalmente. Yo esperaría que no haya un cruce en ese sentido, porque ahí se nos van a generar, por un lado, ¿cierto?, un Congreso que puede terminar tensionando la Convención y la Convención, por otro lado, tomándose atribuciones que no le corresponden, Claro. porque explícitamente dice la regla que no se pueden atribuir, no nos podemos atribuir otras funciones que las que expresamente están establecidas en las reglas. ¿Y cuál es esa función? Redactar una nueva constitución. Ese es el mandato y eso es lo que hay que respetar. Ahora, el mandato está claro, pero los subterfugios, como tú, buena abogada, sabes que existen en ese sentido, o las interpretaciones que mañosamente algunas veces se pueden dar, van a ser relevantes acá también los cortafuegos, los mecanismos de control. Estoy ya pensando en una instalación de la Convención Constitucional donde todo esto va a ser parte clave también de la discusión del reglamento, de la dinámica del funcionamiento. De todas maneras, o sea, yo creo que ahí es verdad y últimamente lo hemos visto, ¿cierto? Los resquicios constitucionales, los subterfugios, lo hemos visto pan de cada día a estas alturas del partido en el Congreso. Por lo mismo, yo creo que tenemos que partir de la base, ¿cierto?, de respetar las reglas que hoy día están. Porque si no, vamos a convertir la Convención Constitucional en lo que hoy día es el Congreso. No quiero generalizar, pero la realidad es que el Congreso hoy día no está dando, digamos, señales de estabilidad, señales de respeto a la institucionalidad, respeto a las reglas del juego. Y yo creo que la Convención Constitucional, que tiene la misión de redactar la ley fundamental, que es una nueva constitución, tiene que dar el ejemplo en eso. Yo creo que esto es una oportunidad precisamente para dar una señal de respeto a la institucionalidad. Entonces, ojalá, esperaría yo, que evitar esos subterfugios y poder tender puentes y alianzas para cumplir con la misión que hoy día está. Yo tenía una postura muy distinta, o sea, tenía una postura distinta en el plebiscito, ¿cierto?, que ampliamente conocía, pero
pero la ciudadanía fue clara en señalar que quería una nueva constitución, ¿cierto? Y fue clara en elegir a los convencionales constituyentes que eligió. Y por lo tanto nuestro rol no puede ser obstruir, sino que tiene que ser construir una nueva constitución. Y tenemos un espacio de 9 meses, alargable hasta o ampliable por 3 meses más, y con las reglas bastante claras, y tenemos que hacernos cargo de eso. Y si es que no tenemos un proyecto de nueva constitución terminado el periodo, bueno, la realidad, ¿cierto?, es que fracasaríamos. Ahora, ¿cómo se construye en ese periodo, Constanza, con la diversidad? Muchos dicen con la rica diversidad que tiene, y estoy de acuerdo con eso, es una rica diversidad de personas, de visiones que tiene la Convención Constitucional, que legitima también el trabajo, que entrega las distintas visiones, no solamente centrales, regionales, de aquí, de allá. Eso es muy bueno, pero ¿cómo se va a también considerar esto? Algunos dicen que va a ser algún minuto incontrolable las discusiones porque hay puntos que son diametralmente distintos y llegar a acuerdos es parte de la negociación. Perdón, no negociación, sino de conversación, porque muchas veces negociación yo encuentro que se ve de manera despectiva. Creo que se puede ver y capitalizar de una buena forma, pero ¿cómo ves tú ese proceso que es también el hilar fino, digamos, del trabajo que van a seguir en adelante? Sí, yo creo que no va a ser nada, es fácil, o sea, ¿quién puede hacer, o sea, uno puede ser cautelosamente optimista, pero tengo un optimismo tremendo de que vamos a poder llegar a grandes acuerdos así fácilmente. O sea, tiendo a pensar que no va a ser así. Y me parece también que en ese sentido han habido declaraciones, por ejemplo, de voceros. Imagínate que han pasado, ¿cuánto? 3 días desde la elección, y hay voceros de la lista del pueblo que tienen una representación importante en la convención que dijeron que no se van a sentar a conversar con la derecha. O sea, parte de la lógica de la convención tiene que ver con sentarse a conversar con los distintos sectores políticos. Entonces, partir, ¿cierto?, a priori diciendo que ni siquiera se van a sentar a conversar con la gente de derecha, que tenemos finalmente 37, según recuerdo, 37, 38 escaños. 38. Bueno, me parece que es un error. Claro, ellos parten, pero de hecho de algo, de la consecuencia del discurso con el cual llegan a la Convención Constitucional, los miembros de la lista de la apruebo, que son apartidistas, críticos de los partidos políticos, quizás más de derecha, pero también de Unidad Constituyente, por ejemplo, en Apruebo Dignidad, que en la lista del apruebo que llega. Es un poco también lo que uno esperaría, y que va a tener que haber mecanismos por parte de la mesa directiva, de las distintas comisiones, para lograr que esa valla se pueda sortear, ¿no? De todas maneras, lo que pasa es que, por eso te digo, yo lo veo complejo, porque yo creo que ningún sector político hoy día, o ningún convencional constituyente, ya para ser más clara, tomando en cuenta esta diversidad que señalabas tú, puede partir de la base de que no se va a sentar a conversar con el otro, ¿ya? Porque la regla de la convención, que básicamente tiene que ver juntar 2/3 para agregar texto a la nueva constitución, va a requerir eso, va a requerir esa conversación, ese diálogo que tú señalabas. Yo ahí creo que va a ser bien importante que sea presencial, o sea, la presencialidad. Se ha demostrado en derecho comparado. De hecho, ayer lo conversaba también con una profesora de Derecho Constitucional que no es de mi sector político, pero me decía que eso es muy importante. O sea, finalmente las conversaciones, el 1 a 1, el hecho de conocerse, no inmediatamente descalificar o cancelar, ¿cierto?, la opinión del otro por cómo piensa o lo que representa, ¿cierto? Yo creo que ahí eso va a ser muy importante, pero lo que no podemos hacer es partir, ¿cierto?, a priori señalando que con ciertos sectores políticos no me voy a sentar a conversar, porque la convención se trata de eso. Se trata de ir conversando para poder llegar a acuerdos, porque si no la Constitución finalmente no va a decir nada, o va a decir cosas que son inconexas, o finalmente no vamos a llegar a ese acuerdo. Y tenemos poco tiempo. Yo creo que la discusión del reglamento, hay gente que piensa que va a ser una discusión rápida, y yo creo que no va a ser tan rápida. Yo esperaría que sí fuera, para dejar más tiempo al contenido, pero no creo que vaya a ser tan rápida, porque el procedimiento condiciona los resultados, y las reglas del reglamento van a ser claves para evitar lo que tú señalabas antes, evitar subterfugio, evitar resquicio. Entonces, tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo, y necesariamente conversar con el otro y no cancelarlo por su opinión o por lo que piensa o representa. Constanza Juve, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti, Nicolás, por el espacio. Que tengas muy buen día. Igualmente.